Iniciamos esta nueva lección laurentina que va a estar consagrada a la tesis 46ª del racionalismo jurídico. Tesis que nos dice que todos los miembros de la comunidad, humanos o no humanos, o sea, independientemente de que pertenezcan o no a la especie humana, son titulares tanto de derechos como de deberes, correlativamente, y que esa posesión de esa titularidad de derechos y deberes de todos, sin excluir a ninguno, es justamente un derivado del principio del bien común. Ahora bien, esto nos va a plantear una serie de problemas muy difíciles. Primero, ese todos a quienes se refiere. Segundo, qué correlatividad precisa se da entre derechos y deberes. Si podríamos, tal vez, porque parece haber motivos para ello, reconocer a algunos derechos y no deberes. Y por último, esa dualidad que reconocemos entre los humanos y los no humanos, cómo se enfrenta a dos oposiciones. Una oposición sería la oposición antiespecista, que diría ya escalonar de algún modo los derechos y deberes discriminando entre los humanos por un lado y los no humanos por otro, ya significa un tipo de discriminación justamente que los antiespecistas rechazan, porque consideran que todo ser sentiente debe tener idénticos derechos fundamentales, por el mero hecho de ser sentiente. Y por el otro lado, un humanismo radical o antropocentrismo que diría los derechos están exclusivamente reservados a los humanos, lo cual puede no excluir que tengamos ciertos deberes para los no humanos, pero estos no tendrían derechos. Bueno, pues estos son los problemas que voy a plantear a lo largo de esta lección. Lo primero que tenemos que plantearnos es cuál es el fundamento de esa titularidad de derechos y deberes. No es un contrato, no es un acto jurídico, sino que es un hecho jurídico. Creo que en esto es muy importante seguir la doctrina filosófico-jurídica de aquel gran filósofo del derecho español de finales del siglo XIX y comienzos del XX, heredero del krausismo, que era don Francisco Giner de los Ríos. Muy influido por toda la corriente sociológica de su época, Alfred Fouillet y otra serie de autores que señalan el vínculo de solidaridad anterior a cualquier acto deliberado por el cual los integrantes de la sociedad acuerden o convengan en establecer unas obligaciones y unos derechos recíprocos. Para Giner de los Ríos, lo que fundamenta los derechos y deberes de solidaridad
es el hecho mismo de la convivencia social. Esto lo lleva también, por ejemplo, al vínculo matrimonial. Generalmente, en el derecho matrimonial se ha establecido que el fundamento de los derechos y obligaciones de los cónyuges radica en el acto de el consentimiento que han dado para vincularse, o sea, en el contrato. Giner lo fundamenta en el hecho mismo de la convivencia. Por supuesto, esta convivencia hay que distinguir si se ha establecido forzosamente, voluntariamente, consuetudinariamente, cualesquiera que sean las circunstancias. El mero hecho de que exista, perviva, se mantenga, evidentemente con aquiescencia de los integrantes, es lo que fundamenta sus derechos y obligaciones. Bueno, el vínculo social, dice él, es una situación fáctica en la cual estamos juntos. Estamos juntos porque la historia, la geografía, las relaciones de parentesco nos han puesto juntos, nos han hecho vivir juntos, convivir en tareas, compartir tareas, compartir la tarea misma de vivir, de afrontar la vida y, como ya hemos dicho en lecciones anteriores, no solo estar activos para mantener esa vida, sino para incrementarla, porque la vida es teleológica. Por tanto, lo que determina la comunidad, la pertenencia a la comunidad, es ante todo un dato puramente fáctico de estar en la comunidad, cualesquiera que sean las circunstancias conducentes a ese estar en la comunidad, estar integrado, estar formando parte de esa comunidad. ¿Quiénes están en la comunidad formando parte de ella? Bueno, pues las circunstancias que lo determinan son los vínculos por los cuales unos seres humanos están integrados en un cuerpo social y político, que son vínculos territoriales, en primer lugar, vínculos históricos que han determinado que los habitantes de un territorio constituyan un cuerpo político, circunstancias históricas, el desenlace de una serie de acontecimientos y hechos históricos, generalmente seculares, y que suelen tener como aglutinante, pero no forzosamente, lazos lingüísticos, culturales, de psicología colectiva, de tradiciones, pero como decimos, esto no es forzosamente así, ni significa automáticamente la homogeneidad. Por ejemplo, hay una comunidad, un pueblo nepalí. Sin embargo, en Nepal se hablan 100 lenguas. Un territorio de menos de 300.000 kilómetros cuadrados, y sin embargo en él se hablan cerca de un centenar de lenguas. Y además ninguna lengua es mayoritaria. Lo mismo podemos decir que hay un pueblo etíope, un cuerpo político de la comunidad que etíope, y sin embargo en Etiopía ninguna lengua es hablada por la mayoría de la población. Hay una lengua preponderante, que es el Amhara, que es la mayor minoría, pero la mayor minoría no quiere decir la mayoría. Situación que se repite, por ejemplo, en Afganistán. No cabe duda de que hay un pueblo afgano y esa unidad del pueblo afgano está ratificada por la historia plurisecular, por la mentalidad colectiva, por un sentimiento de colectividad y además porque por las circunstancias jurídico-políticas del país y del entorno, cualquier alternativa de división o recomposición o recombinación plantearía tales problemas que nadie se plantea seriamente eso. Sin embargo, el pastún, la lengua de la mayor minoría y la que ha servido históricamente como aglutinante, es solo hablada por una minoría de la población. Es, de nuevo, la mayor minoría, pero no la mayoría. Seguramente en Indonesia la lengua oficial, que es una
variante del malayo, de nuevo tenemos una situación parecida. Desde el punto de vista demográfico, hay una enormidad de lenguas. Solo en la Nueva Guinea, en la parte occidental, que forma parte de Indonesia, hay medio millar de lenguas. Bueno, y sin embargo, aunque en el caso de Indonesia en el caso de Nueva Guinea hay problemas, no es totalmente seguro que en el futuro siga formando parte de Indonesia, pero hay una unidad histórica del pueblo indonesio que hoy es vivida como tal. Y esto mismo podríamos decir de la mayor parte de las naciones de África. De manera que el vínculo, que como digo es producto de la historia, basado en una unidad territorial mejor o peor delimitada, y que suele ir acompañada de vínculos de tipo lingüístico, cultural, de idiosincrasia, de instituciones, de un sentimiento ampliamente compartido, no forzosamente unánime, de copertenencia a esa unidad. Bueno, esos son los datos que en unos casos pueden ser más fuertes y en otros menos fuertes. En unos casos la historia puede ser milenaria y en otros casos esa historia que ha producido ese cuerpo político puede tener unos decenios, nada más. Esto hace claro que en unos casos el vínculo sea más fuerte y en otros menos fuerte. De manera que ante todo tenemos ese dato, lo que fundamenta la comunidad no es ningún pacto social, imaginario ni real por el cual los habitantes se hayan congregado en una asamblea real o imaginaria para convenir en estar juntos, ni directamente ni a través de representantes que presuntamente hayan fundado esa unidad. Tales pactos federales han existido en algunos países, pero el valor que tienen para fundamentar es el que las generaciones sucesivas les atribuyen. De hecho, el valor fundacional de esos pactos, como el pacto imaginario o real por el cual se fundó la Confederación Helvética en la Edad Media, o el pacto por el cual se fundó la Federación Canadiense en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, esos pactos han existido o no, pero evidentemente el pacto sin más no tiene ningún valor, ni lo tendría si no hubiera sido producto de un hecho jurídico preexistente, que es el estar de hecho juntos y el estar emprendiendo juntos la lucha por la vida colectiva para mejorar su propia vida y también eventualmente para defenderse de apetencias agresivas de sus vecinos, como fue el caso, por ejemplo, en Suiza. ¿Quiénes están integrados? Bueno, pues ante todo, como digo, la determinación es geográfica. Lo principal es que están constituyendo esa unidad los habitantes del territorio. Esto hay que matizarlo, sin embargo, porque evidentemente alguien puede ser habitante del territorio y viajar fuera de él. En un momento dado no se encuentra en el territorio. Eso no lo excluye en modo alguno de formar parte de la comunidad. Pero ya nos plantea un problema un poco mayor si no hace un viaje. Por ejemplo, Marco Polo era un ciudadano de Venecia. Hizo un larguísimo viaje por el imperio mongol, chino-mongol, y pasó años en Pekín. Solo el viaje, el desplazamiento de Venecia a Pekín llevaba más de un año en las condiciones de la época y otro año de vuelta y los años que estuvo. Bueno, pero no dejó por ello de ser un ciudadano veneciano. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado en China, hubiera tenido hijos en China, si esa segunda generación o tercera hubieran sido venecianos o no? Bueno, estos son problemas muy complicados y ahí tenemos un problema de límites
que el mero hecho de la convivencia no lo determina. Ahí el nexo que he dicho que determina la copertenencia a la comunidad, que es un dato puramente fáctico de convivencia, en primer lugar geográfica, evidentemente debe ser completado con una normativa más o menos amplia según las diferentes comunidades. En unos casos se piensa de un modo, en otros de otro modo. Y lo mismo aquellos extranjeros que se encuentran de viaje entre nosotros. Bueno, no porque un tailandés esté haciendo turismo en España, no por ello es un español, no forma parte de nuestra comunidad. Pero ya se plantea otro problema si se radica en España, después la ha visitado como turista, pero le gusta, le apetece quedarse aquí y, bueno, habrá un momento en el cual sí forme parte de nuestra comunidad. Por lo menos ese es mi punto de vista, que se adquiere la pertenencia a la comunidad por el mero hecho de estar radicado a partir de un cierto momento. ¿Qué momento? ¿Un año? ¿5? ¿10? No, no lo voy a precisar. Evidentemente, no simplemente la presencia geográfica. Si por casualidad se radica, pero se encierra en una masía del Pirineo catalán y, lleva una vida absolutamente aislada, sin vincularse, sin incorporarse, de hecho, a la sociedad española, pues la mera presencia física tampoco determinaría su pertenencia a la comunidad. De manera que el dato puramente geográfico ha de completarse con esa actividad, con esa participación mayor o menor en la vida en común, o sea, en la convivencia. Evidentemente, yo sé que según los países se va a distinguir la mera presencia y participación en la comunidad en el sentido en que la estoy definiendo y la ciudadanía, que será mayor o menor, más o menos restrictiva o ampliativa según los países. Es un problema que he tratado en otro trabajo anterior sobre el derecho de erradicación y naturalización. Yo pienso que todos los miembros de la especie humana tienen derecho de erradicarse en cualquier país del mundo, cumpliendo ciertos requisitos, un derecho que no es incondicional, que está sujeto a una serie de posibilidades fácticas y también al cumplimiento de unas obligaciones concomitantes, y que si llega a realizarse esa erradicación, tiene un derecho de naturalizarse en ese país, de nuevo cumpliendo ciertas condiciones, entre ellas las de plazo, no al día siguiente, ni a los 2 meses, ni al año, sino cuando se haya demostrado, por un transcurso del tiempo, la seriedad del propósito firme de incorporarse a esa sociedad y haber demostrado con su actividad la capacidad de ser un miembro real de esa sociedad. Bueno, pero esto es una propuesta que yo hago, que considero fundada en principios de derecho natural, pero que ha sido cuestionada por otros autores. Por ejemplo, en el número de Eunomía, en el cual se publicó un debate sobre el libro Visión lógica del derecho, que es el que ha dado lugar a estas tesis de racionalismo jurídico, mi apreciado colega Mariano Melero critica mi tesis del derecho de erradicación y naturalización y propone una alternativa que sería más de tipo contractualista. Consideraría que mi propuesta está fundada en un derecho natural por encima de lo que las comunidades políticas pueden razonablemente establecer. Bueno, es un debate que está ahí abierto, que yo exhorto a todos ustedes a seguir leyendo ese número, los comentarios de Mariano y mi propia respuesta. Lo evoco aquí únicamente de pasada, porque evidentemente
el problema de la incorporación de los inmigrantes a la comunidad nacional es un problema interesante, pero no es el problema central de la presente charla. Otros problemas de la delimitación del ámbito de ese todos van a ser un poco más difíciles y espinosos. Todos los vivos o también los muertos. La generación presente o también las generaciones futuras. Solo los nacidos o también los no nacidos. Bueno, pues estos son problemas muy difíciles. Lo primero que se nos ocurre es que únicamente los nacidos y vivos. Los muertos ya no están, ya no viven, ya no forman parte de la comunidad. A lo mejor, eso lo voy a considerar después, a lo mejor tenemos deberes para con ellos, pero se nos dice, o muchos piensan, ellos perdieron los derechos porque perdieron la titularidad de ser titulares de derechos. De hecho, el Código Civil considera que la personalidad jurídica se extingue con la defunción. Por tanto, dejan de tener personalidad. Es más, según un punto de vista muy generalizado, que yo no comparto, ya lo he dicho en lecciones anteriores, el muerto ya no existe. O sea, no es solo que esté muerto, es que de hecho no existe. Existió, pero ya dejó de existir. Bueno, esta es la primera frontera que se pondría. Con la muerte, o bien se pierde la existencia, o, aunque se conserve la existencia, se pierde la personalidad y, por tanto, la titularidad de derechos. Y habría que plantear si también de deberes. O sea, si han perdido derechos, ¿cómo así tenemos deberes con respecto a ellos? O quizá tampoco. Simplemente cuando decimos que tenemos deberes para con los muertos o para con las generaciones precedentes, lo que queremos decir es otra cosa, es que tenemos ciertos deberes para con la generación presente derivados, de algún modo, de cómo se generó esta generación o de las aportaciones que le hizo la generación anterior o las generaciones anteriores. Y la otra frontera que se quiere poner es el inicio. Y el inicio se suele ver en el nacimiento. De nuevo, el Código Civil nos dice que el Código Civil español, si no lo han cambiado últimamente, que la personalidad se adquiere a las 24 horas de estar desprendido completamente del seno materno y tener figura humana. Bueno, lo de figura humana, cada cual lo puede interpretar como quiera. Esto entiendo que es un residuo de problemas de leyendas históricas, de seres mitológicos presuntamente alumbrados por una hembra humana, pero producto quizá de un intercambio con el diablo, u otros mitos similares de monstruos. Pienso que ninguno seriamente consideraríamos que el producto de un alumbramiento por una mujer deja de ser un miembro de la comunidad, cualquiera que sea su figura, cualesquiera que sean sus rasgos. Y en cuanto a ese lapso de 24 horas, pues evidentemente es un artilugio legislativo para evitar problemas desde el punto de vista, por ejemplo, del derecho de propiedad, del derecho de herencia, que se plantean en el caso de una mortalidad puerperal o neonatal, como era frecuentísima en el momento mismo en que se hizo el Código Civil, que había pues un porcentaje nada desdeñable de recién nacidos que no superaban las 24 horas. Pero desde el punto de vista filosófico no nos puede en absoluto convencer
que se ponga ese límite de 24 horas y no 23, 22 o 27. E incluso lo de estar completamente desprendido del seno materno tampoco nos va a convencer desde el punto de vista filosófico que haya dos individuos diversos, uno antes de cortar el cordón umbilical y otro después, y quizá un tercero mientras se está cortando el cordón umbilical. Pero tampoco nos parece razonable que durante el alumbramiento no es instantáneo, no hay un antes del alumbramiento a las 7:40 minutos y un segundo, y un después del alumbramiento un segundo después, o una millonésima de segundo después. Yo la verdad es que no sé exactamente cuánto dura el parto, pero dura. Unos son más rápidos, otros menos rápidos, unos son el llamado parto natural, otro es con cesárea, algunos son más difíciles, otros más fáciles, pero se lleva un tiempo. No creo que filosóficamente nadie acepte que tenemos un individuo después del parto, otro durante el parto y otro antes del parto. Pero claro, esto automáticamente ustedes se dan cuenta de que me va a llevar a un problema dificilísimo, que me voy a enfrascar en un terreno extremadamente problemático, muy espinoso, de arenas movedizas. Si una hora antes del parto tenemos el mismo individuo y por tanto un miembro de la comunidad, yo les pregunto si 2 horas antes del parto también, o no, o es 24 horas antes. El problema está en que además no se sabe exactamente, nadie sabe, la embarazada no sabe exactamente en qué momento se va a producir el parto y muchas veces eh, queda sorprendida cuando este se produce. ¿Qué pasa 3 horas antes? ¿Y qué pasa la víspera? Es que la víspera no era el mismo individuo, y la antevíspera, y una semana antes, y 30 días antes, 60. Claro, automáticamente ustedes ven que estoy planteando el problema del nasciturus. ¿Cuándo es el nasciturus un miembro de la comunidad? Entonces, una solución es cuando lo diga la ley. ¿Por qué? Desde el punto de vista del positivista jurídico, la solución es fácil. Cuando lo diga la ley. Bueno, pues si es cuando lo diga la ley, ya tenemos la respuesta. Lo es, según el derecho civil español, a las 24 horas de estar completamente desprendido del seno materno con figura humana. Desde el punto de vista de la filosofía jurídica y del derecho natural, no creo que a nadie esto lo convenza. Entonces, se puede decir es que en realidad, bueno, se puede dar otra solución, y es que se es miembro de la comunidad, por ejemplo, cuando el nasciturus es miembro de la comunidad, cuando lo proteja el ordenamiento jurídico. ¿Y cuándo lo protege el ordenamiento jurídico? Bueno, pues a partir del momento en que el aborto sea ilícito. Por ejemplo, en los países en los cuales el aborto siempre es ilícito, el aborto, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo, siempre es ilícita, en cualquier circunstancia, pues se sería miembro de la comunidad desde el momento de la concepción en adelante. En los países en los cuales el aborto es lícito en las primeras 12 semanas, pues a partir del día siguiente a esas 12 semanas de gestación. Donde sea lícito en las primeras 14 semanas, pues al día siguiente de las 14 semanas. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Pero claro, esto, desde el punto de vista del positivismo jurídico, no hay nada que objetar. La ley es arbitraria y es lo que diga el legislador porque le da la gana. Y el legislador no tiene que dar cuentas a nadie, es libre, es soberano, no hay derecho natural, por tanto no hay principio fundamental al cual atenerse. Lo malo de ese enfoque es que, con arreglo de ese punto de vista, no tiene por qué haber derechos humanos fundamentales que sean vinculantes para el legislador. Si el legislador dice eso, también podría decir
aquellos que hayan sido concebidos durante el verano, están incluidos, y están excluidos los que hayan sido concebidos durante el invierno. O los que hayan sido concebidos en el este del país, eso sí tienen derecho, y en el oeste no tienen derecho. O cualquier otra delimitación arbitraria, porque si es así, si es lo que diga el legislador, porque lo dice y se acabó, pues evidentemente, entonces no hay motivo ninguno para marcar pauta obligatoria, vinculante para el legislador desde el punto de vista del derecho natural ni de la filosofía jurídica. Yo entiendo que la metodología adecuada para abordar este gravísimo problema ha de ser inversa, no partir de lo que diga el legislador, sino buscar una pauta racional para el legislador. No me cabe duda de que donde se ha defendido la licitud del aborto es porque la gestación puede ser perjudicial y contravenir los derechos, las aspiraciones de la mujer gestante, que puede desear que no continúe esa gestación. Y esa aspiración puede ser perfectamente legítima y obedecer a una serie de motivos atendibles. Por otra parte, en algún caso especial, la continuación de la gestación puede ser contraria no solo a ciertas aspiraciones atendibles de la mujer gestante, sino a otras razones, la más imperiosa de las cuales son los derechos del futuro recién nacido. Y este es el problema que yo he abordado en los dos únicos artículos que he publicado sobre el aborto, ambos coautorados con Checho Ausín, uno de hace ya bastantes años, Libertad de Vivir, que fue sobre un caso francés, el famoso asunto Perruche, de un error de diagnóstico por el cual no se diagnosticó que el feto estaba afectado por una grave malformación, y entonces los jueces dieron la razón no solo a la madre gestante en su propio derecho, sino también al hijo, representado por ella, que se quejó de que el no detectarse esa anomalía lo había hecho nacer con anomalía. Bueno, esto dio lugar a un problema judicial y legislativo en Francia, y en este artículo yo lo abordaba y defendía la posición judicial, que efectivamente llevaban razón los jueces al considerar, al estimar la queja que en nombre del recién nacido había interpuesto su madre. Y el otro artículo fue bastantes años posterior, pero sobre un tema similar, los grados del vivir, perdón, y de nuevo se planteaba el problema de el derecho al aborto en el caso de malformaciones, en el caso de individuos que, si se continúa la gestación, nacerán afectados, aquejados por unas malformaciones que harán su vida muy difícil. En realidad la vida es difícil. Creo que la vida de la mayor parte de ustedes que me escuchan se enfrenta con dificultades, y se enfrenta, unos más que otros menos. Mi propia vida, he de decir, yo considero que ha valido la pena y vale la pena, pero no porque haya estado exenta de amarguras, sinsabores, momentos dificilísimos, no ya momentos, sino periodos de enorme zozobra, de enorme dificultad. La vida es difícil, pero si hay que abordarla en situación de enorme precariedad de salud, de carencia grave de facultades, de aptitudes. Bueno, en algunas circunstancias eso será atenuable, aliviable, gracias a la buena voluntad, al amor de los seres queridos, de los padres, a la mayor o menor solidaridad de la comunidad, pero así todo, yo conozco casos en los cuales, pese a todas esas circunstancias atenuantes, aliviantes,
las malformaciones genéticas plantean un problema de que la vida es muy cuestionable. Pero no se trata de que yo diga que ustedes o cualquiera, un tercero, diga si esa vida vale o no vale la pena de vivirse, porque el movimiento que de los que se llama discapacitados o discapacitista dice es que plantear así las cosas es decir que nuestra vida no vale la pena de ser vivida. Por supuesto que no. Los discapacitados que han nacido discapacitados están ahí justamente, merecen toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Pero en primer lugar, ya una razón puramente pragmática, y es que si, por ejemplo, el 30, el 40% de la población fueran discapacitados, eh, ¿con qué recursos la comunidad podría atender a la solidaridad para con esos discapacitados? O sea que desde el punto de vista sencillamente pragmático de realizabilidad, eso mismo hace que, en la medida de lo posible, convenga no incrementar, mientras se pueda, de manera humana y humanitaria, no incrementar ese número, ese porcentaje de discapacitados. En segundo lugar, el problema está en que, ex ante, cada uno por sí mismo considerará si su vida ha valido la pena. La mayoría de nosotros, pese a todas las dificultades y sinsabores de la vida, agradecemos el don de la vida a nuestros padres. Pero nuestros padres nos han hecho ese don, que es un don muy peculiar, porque normalmente un don, una donación, es válida cuando es aceptada. Pero el don de la vida se nos ha hecho sin consultarnos. Hay que considerar que le han hecho un mal dándole la vida, que hubiera sido aquello del Evangelio, más les valiera no haber nacido. Bueno, pues hay personas que consideran preferible no haber nacido y culpan a sus padres por haberles infligido el mal de la vida. Afortunadamente son pocos. Yo, la verdad, personalmente no conozco a nadie que en serio lo haya dicho. Sí he conocido a personas que lo han dicho, pero dudo que sea en serio. Y, por tanto, normalmente estamos agradecidos. Pero claro, hay circunstancias previsibles en las cuales los progenitores no pueden prever que la criatura que van a traer al mundo estará agradecida por ese don o considerará que su vida vale la pena. En estos artículos yo ponía algunos ejemplos. Por ejemplo, aquel que va a nacer con unas malformaciones que a ciencia cierta determinarán su muerte antes de alcanzar el uso de razón. Las circunstancias, por ejemplo, de la esclavitud. No creo que la vida en esclavitud valga la pena de ser vivida. Bueno, tampoco, o sea, no me incumbe a mí decir que no vale la pena de ser vivida, pero evidentemente, por ejemplo, la madre esclava que abortaba o practicaba infanticidio porque no quería infligir a su hijo o su hija la desgracia de una vida esclava, creo que llevaba toda la razón y se la podemos dar. Circunstancias en las cuales la criatura que nacerá con una carencia total de capacidad cognoscitiva. Por tanto, tampoco podrá apreciar que su vida vale la pena de ser vivida. Bueno, son circunstancias un tanto particulares. Habría que ver hasta qué punto estaríamos dispuestos a extenderlo, pero lo que estoy diciendo es que hay circunstancias en las cuales podemos decir el aborto está justificado, no porque la continuación del embarazo colisione con derechos o aspiraciones de la madre, sino porque colisiona con derechos legítimos de la criatura que nacería y que, podemos pensar, tendría derecho a no haber nacido dadas esas circunstancias. Porque no podemos prever de antemano, no podemos presumir de antemano razonablemente que un día estará agradecido por ese don de la vida. Cuando no concurran esas circunstancias, ¿qué actitud adoptar? Bueno, pues mi punto de vista es que, como no se puede establecer ninguna delimitación arbitraria, se forma parte en alguna medida de la comunidad desde el momento mismo de la gestación.
Pero no desconozco que en el momento mismo de la gestación lo que se tiene es un ser unicelular. Nos vamos a plantear el problema. ¿Es un ser humano? Entonces la respuesta es, voy a plantear dos preguntas. ¿Es un ser vivo o no es un ser vivo? Ese embrión, producto del óvulo y el espermatozoide. ¿Es un ser vivo? Si es un ser vivo, pregunto, ¿es un ser vivo de la especie humana o de otra especie diferente? Es un ser vivo de la especie humana. Pero un ser vivo de la especie humana es un ser humano. En alguna medida, evidentemente, al día siguiente, un poco más, a la semana, un poco más, según se va desarrollando en la gestación, se produce todo el complicado proceso, la anidación, el desarrollo de los diferentes órganos. Yo pienso que más. Cuando digo al día siguiente, no estoy diciendo que el incremento, la acumulación del grado de pertenencia a la comunidad y a la especie humana sea lineal y sea paralelo a lo que vaya marcando el reloj o el calendario. Sé perfectamente que hay momentos de aceleración y momentos de mayor lentitud y que depende de circunstancias. Pero a falta de un conocimiento detallado de eso, desde el punto de vista superficial, podríamos marcarlo por horas y por días. Entonces, más que decir a los 3 meses, a los 4 meses, a las 2 semanas, no, yo pienso que habría una graduación. Desde mi punto de vista, siempre que hay interrupción voluntaria del embarazo, hay un proceso de dar muerte a un miembro de la especie humana, a un miembro en alguna medida. Es decir, que lo que yo les propongo es reemplazar el criterio del todo o nada por un enfoque gradualista. Evidentemente, el día del alumbramiento se es plenamente miembro de la comunidad humana. Pero quizá la víspera, pues un poquitín menos, y así sucesivamente. ¿En qué medida, por tanto, en la interrupción voluntaria del embarazo es lícita cuando la continuación de la gestación colisiona con intereses legítimos de la madre gestante? Es un problema muy difícil. Yo pienso que una variable que hay que tener en cuenta es el grado en el cual el nasciturus es ya un miembro de la comunidad. Grado variable. Y que, por tanto, en vez de determinar plazos, líneas más o menos arbitrarias, lo que habría que marcar es una pausa de que en la medida en que se haya pasado un tiempo desde el momento de la concepción, en esa medida el nasciturus ha adquirido la condición de miembro de la comunidad humana. Y en esa medida, por consiguiente, medida variable, poner fin a su vida prenatal mediante el aborto es un homicidio. Homicidio que puede estar justificado, puede tener una causa de justificación en el estado de necesidad. El artículo 20 del Código Penal Español establece, entre otras eximentes de culpabilidad, el estado de necesidad. Yo pienso que los defensores del aborto harían mejor en proponer alternativas como el aborto anónimo, que existe en muchos países, en Francia, en Italia, en Alemania, es decir, que se continúa la gestación, pero la mujer gestante no está obligada a asumir en el momento del embarazo la maternidad legal del recién nacido. Puede declinarlo y afortunadamente hoy no faltan familias deseosísimas de adoptar a un recién nacido. Y que esa sería una alternativa en la cual no se priva al nasciturus de su derecho a continuar viviendo y tampoco se obliga a la mujer gestante a asumir una maternidad para la cual puede no estar en condiciones de asumir por condiciones de nivel de pobreza, de escasez de recursos, de edad, pues una adolescente o una joven en una edad en la cual tiene otras tareas que asumir en la vida que la de la maternidad, u
otras circunstancias sociales, que pueden ser prejuicios sociales o miles de circunstancias. Bueno, esta sería una alternativa que yo pienso que debería existir en todos los países y debería incentivarse y siempre exponerse como alternativa a la interrupción del embarazo. Y por otro lado, también hay que distinguir la licitud del embarazo de la despenalización. Bueno, esto es lo que yo diría con respecto al nasciturus. Pero este problema del embrión y del feto me lleva a otro todavía más difícil y problemático, que es qué hacer con el embrión in vitro. Cuando tenemos los casos de procreación médicamente asistida, fecundación in vitro, se producen embriones en cierto número y se decide implantar unos sí y otros no, en función de circunstancias. Por ejemplo, cuando se está temiendo, cuando los progenitores, por la predisposición genética, tienen miedo de procrear un hijo afectado por una malformación. Entonces se acude a la procreación médicamente asistida, fecundación in vitro, se determina si el embrión es portador o no de esa malformación y se implanta cuando no sea así. Pero se puede decir, oye, mire usted, si dice que el embrión desde el mismo momento de la concepción ya es en alguna medida un ser humano, pues lo mismo tendría que decir cuando se ha fecundado in vitro y por tanto poner fin a la vida de esos embriones, pues sería para usted actos de homicidio. La verdad es que no, porque de nuevo decirlo así es desconocer la enorme diferencia que existe en que el embrión se produzca del modo normal por la cópula carnal de dos miembros de la especie humana que generan es un vínculo social por el cual se genera en el seno materno ese embrión, o cuando éste se genera por el modo artificial de la fecundación in vitro. Método que me parece totalmente legítimo y válido, pero extender la pertenencia a la especie humana a los seres en esa probeta, nacidos en esa probeta, ya me parece que es dar un paso que yo no estaría dispuesto a dar. Quiero decir, en realidad, incluso ya considerar que se trata de un ser vivo, ya me parece que sería problemático. Puede considerar que eso no está científicamente justificado, que yo estoy introduciendo aquí un distingo que podría obedecer a un prejuicio. Es posible, no lo sé, pero yo lo veo así. Hay una diferencia esencial. Bien. Ahora, todos esos seres de los cuales he hablado hasta ahora, el Nasciturus, los miembros vivos de la especie humana que integran la comunidad, son efectivamente los vivos. ¿Y qué hacemos con los muertos? ¿Qué hacemos con las generaciones pasadas? Bueno, pues yo aquí pienso, ya he defendido en alguna lección anterior la tesis de que al morir no se pierde existencia. Justificar este punto de vista requeriría entrar en una explicación metafísica que considero que desborda el ámbito de la presente charla. Pero yo pienso que el muerto, primero el cadáver sigue estando ahí. Y hay quien dice, en el momento de morir, el cadáver ya es otro ser, otro individuo. Por ejemplo, para Santo Tomás de Aquino, en el momento de morir, el ser humano, el cuerpo, pierde, hay una separación de cuerpo y alma. Pero el alma es la forma que da pertenencia a la especie humana. Y por tanto, al separarse el alma, se va y lo que queda es un cadáver que ya no es un ser humano y adquiere otra forma, que es la forma cadavérica. Bueno, yo, por razones de antropología filosófica, de filosofía de la mente, de metafísica, no estoy de acuerdo con ese dualismo alma-cuerpo y pienso que no, que el cuerpo muerto está muerto, pero sigue siendo el mismo individuo que ha muerto. Y que al descomponerse y según va descomponiéndose, sigue existiendo disperso, pero sigue existiendo. Igual que el reloj
que, que deshacemos en partes y que ponemos y que luego volvemos a recomponer, mientras estaba deshecho, desperdigado en partes, seguía existiendo, aunque desperdigado. Bueno, pues yo pienso que incluso cuando estemos desperdigados, cuando seamos polvo, cuando las moléculas que nos han formado estén por ahí reintegradas en el ciclo de la vida, seguiremos existiendo. Y lo mismo existen los antepasados. Decía Burke, el gran filósofo político inglés, conservador, reaccionario, podemos decir, de finales del siglo XVIII, en sus consideraciones sobre la Revolución Francesa, que el mandato que hemos recibido de nuestros antepasados no es desconocible, no es lícitamente desechable, sin más. Él no decía que obligatoriamente lo que decidió una generación vaya a vincular de manera decisiva e irrevocable a las generaciones futuras. Pero frente a la tesis de Montesquieu de que ninguna generación puede vincular en absoluto a las que vengan después, su tesis era más matizada. Era la de que la voluntad, el empeño, la perspectiva, la empresa llevada a cabo por las generaciones que nos han precedido, su legado no nos es lícitamente desechable, desoíble, porque sí. A la larga puede que tengamos motivos válidos y serios para apartarnos de lo que ellos quisieron y de lo que ellos nos transmitieron, pero tenemos que tener en cuenta su voluntad, y por eso, cuanto más cerca de nosotros, más digno de consideración. Por eso los testamentos los consideramos vinculantes, no incondicionalmente vinculantes, pero sí vinculantes. Pero se suele considerar menos que también es vinculante el testamento colectivo. Esto lo abordé, por ejemplo, en mis escritos sobre la memoria histórica. Por ejemplo, aquel de el 2008 sobre la memoria histórica de 1808. El legado plurisecular de las naciones, de las generaciones que han formado nuestra nación, nuestra comunidad, ha de ser atendido. No podemos vivir como si empezáramos a existir de nuevas y decir, emprendemos la vida a partir de cero. El pasado no nos importa. No, el pasado tiene que importarnos. Ese legado plurisecular tiene que importarnos y tenemos que tenerlo en cuenta. Ya es un poco más problemático decir cómo vamos a considerar las generaciones futuras. Entre otras cosas porque no sabemos si existirán, ni cuáles existirán, ni cómo existirán. Sin embargo, yo pienso que en alguna medida ya preexisten y, por tanto, ninguna sociedad humana puede emprender ninguna tarea sin proyectarse de cara al futuro y sin dar cabida en su distribución de derechos y deberes también a las generaciones futuras. Bueno, alguien puede decir, bien, las generaciones pasadas tienen derechos pero no tienen deberes. No tienen deberes. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen deberes? ¿En virtud de qué podemos decir que no tienen deberes? Porque no tienen en este momento la posibilidad de cumplir deber alguno. Pero por las mismas, quien está anestesiado no tendría deber alguno, ni el recién nacido tendría deber alguno. O sea, serían individuos, miembros de la especie humana, ciudadanos, que carecerían de deberes. Tendrían derechos y no deberes. No, sencillamente la situación en la cual se encuentran determina que no haya manera de exigirles el cumplimiento de deber alguno. Pero puesto que durante su vida o durante buena parte de su vida han podido cumplir deberes, son titulares de deberes. No es que en este momento les sean exigibles deberes. Bueno, y esto me lleva al último problema, y es el de los no humanos. Los no humanos, en mi trabajo Derechos y deberes de nuestros hermanos inferiores, sostuve que las sociedades humanas modernas
son sociedades interespecíficas que están integradas por humanos y por no humanos, y que los no humanos están en ellas con uno de los dos, en una de dos condiciones. Uno son los cautivos, por ejemplo, los cerdos que están en granjas y que se destinan a la matanza, y por otro lado los domesticados, por ejemplo, los caballos que se utilizan para la hípica. Yo en este artículo expuse detalladamente los motivos por los cuales consideraba que deben ser considerados integrantes de nuestra sociedad interespecífica y titulares tanto de derechos como de deberes. La atribución de deberes fue el que le reconociera derechos, no planteó tantos problemas, pero que le reconociera deberes planteó muchos problemas. Y me di cuenta de que mis interlocutores que cuestionaban esa atribución tenían una visión, primero, de que se hablaba de derechos morales y segundo, una concepción muy kantiana de los derechos y deberes morales. Yo hablo desde el punto de vista, primero, rechazo completamente la visión kantiana, pero criticarla no desborda los límites de esta charla, y por otro lado, hablo de derechos y deberes jurídicos. Pero se puede decir, bueno, pero vamos a ver, ¿qué deberes jurídicos tiene un caballo en la hípica? Ninguno, porque no vamos a volver a los juicios contra animales de la Baja Edad Media, a llevar ante un tribunal a un acusado. Por supuesto que no, no se trata de eso. Los deberes jurídicos son los deberes que le impone el dueño. Esos miembros no humanos de la sociedad humana son miembros que están en la propiedad de alguien, sea la colectividad misma, una institución o un establecimiento público o privado, o un individuo, y es ese establecimiento o ese individuo que es dueño de tales animales no humanos el que les impone unos deberes y los sanciona y los castiga en la medida en que no lo cumplen. Es más, es ese individuo o ese establecimiento el que tiene de cara a la colectividad el deber de hacer cumplir, de hacerse respetar por esos miembros no humanos de la colectividad para evitar colisionar con intereses ajenos. Por ejemplo, el dueño de un perro tiene obligación de cuidado para evitar que el perro muerda a los vecinos. Y incurre en una responsabilidad si el perro muerde a un vecino y le causa daños. Evidentemente no es el perro el que va a ir a juicio, pero sí el dueño por no haber puesto la atención debida y haber incurrido en negligencia cuando el perro podía causar ese daño. De manera que pienso que sí, que son titulares de derechos y deberes, y por tanto todos, a esa expresión todos, a la que me refería al comienzo de la charla, como digo, son todos los humanos, vivos, muertos, incluso en alguna medida de las generaciones futuras, todos los habitantes consolidados del territorio de la especie humana y aquellos no humanos que forman parte de nuestra sociedad, porque lo hemos querido y decidido así. Pero en cambio, esto no se extiende a otros animales que no formen parte de nuestra sociedad. Problema difícil, claro está, porque ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hacemos con los moluscos de criadero? Por ejemplo, son miembros de la colectividad porque de algún modo son cautivos nuestros. ¿O qué hacer con el pulpo de criadero? Sabemos que los cefalópodos son seres muy inteligentes, sensibles. Bueno, este es un problema muy difícil. Yo de momento no tengo solución para ese tipo de problema. Cuando escribí el artículo pensaba más bien en vertebrados, en seres mucho más cercanos a nosotros, con los cuales compartimos más del 80% del ADN. No pensaba en seres como aquellos a los cuales me acabo de referir. Comprendo que es un problema de frontera
entiendo que desde el punto de vista de mi filosofía gradualista es como se podría buscar una solución a cuestiones tan extremadamente espinosas y difíciles, para las cuales yo en este momento no tengo solución, pero de momento me quedo con lo que ya he dicho. Pienso que todos los miembros de la colectividad, tal como aproximadamente la he definido, humanos y no humanos, pero diferenciando entre humanos y no humanos, porque no son los mismos derechos. Los no humanos también tienen algunos derechos, pero no los mismos por la razón muy sencilla de que nuestra comunidad es preponderante y preferentemente una comunidad humana, porque la hacemos los humanos, porque la queremos los humanos y porque a los no humanos se la hemos impuesto. Y se la hemos impuesto no en condiciones de igualdad, sino de desigualdad. Por tanto, inevitablemente, la solución es especista. Yo, en ese sentido, me decanto por el especismo. Pero un especismo que no por ello niega que con respecto a los no humanos, algunos deberes tenemos. Algunos no nos es lícito cualquier comportamiento, no nos es lícito tratarlos de cualquier manera. Incluso si se admite el derecho a tener animales de crianza destinados a la matanza y el derecho a ser carnívoro, bueno, pero no tenemos el derecho ni a mantener, ni a criarlos en cualesquiera condiciones, ni a infligirles la muerte en cualesquiera condiciones. Creo que, ahora, ¿cuáles? Bueno, eso habría que discutirlo y esa discusión queda para otro momento y para otra circunstancia, fuera de esta lección. Con esto pongo punto final. Me he extendido más de lo que hubiera deseado y les doy cita, si tienen la amabilidad de seguirme, para la próxima lección laurentina.